Hola, esperamos que todas las personas que nos estén sintonizando estén teniendo buen día. Su servidora Dayanara Martínez González, el día de hoy va a entrevistar a Osvaldo Alan Dionisio Osorio, quien está en 10º semestre de Derecho en la UNAM. Bueno, Alan, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te sientes, cómo estuvo tu día. Dayanara, ¿cómo estás? Para mí es un gusto y es un honor poder participar en esta entrevista, en esta intervención contigo. La verdad es que me llena de alegría y de satisfacción el gusto y el hecho de poder presenciar el crecimiento profesional que has tenido a lo largo de todos estos años. Me encuentro muy bien. Ha sido un día atareado, lleno de trabajo, sin embargo, se ha desenvuelto de una forma, pues, apropiada y alegre. Espero también, de todo corazón, que hayas tenido un día muy bonito. Primero que nada, quiero agradecerte muchísimo por darme la oportunidad de estarte entrevistando en este momento. Sé lo mucho que te apasiona tu carrera y lo bueno que eres en ella. Entonces, no me cabe duda que esta entrevista va a ser un éxito, que nos vas a poder dar muchísima información y que esta información le va a servir a muchas personas. Me pone muy, muy feliz estar aquí. Muchas gracias, para mí es un gusto y es un honor. Y la verdad es que si se presta esta oportunidad para que el tema que tratemos a lo largo de la entrevista pueda ser de utilidad para aquellas personas que están escuchando, eh, ese sentido de gratificación va a ser increíble para mí. Bueno, primero quisiera saber ¿por qué escogiste la carrera de derecho? ¿Qué es lo que te hizo decir, esta carrera es la que yo quiero estar trabajando el resto de mi vida, quiero que sea mi profesión? ¿Qué fue lo que hizo que tomaras esa decisión? Desde un punto de vista muy, si lo ponemos ético, la elección de estudiar derecho puede considerarse una decisión muy valiosa por diversas razones fundamentales. En primer lugar, la profesión legal se basa en una promoción de la justicia y la equidad en la sociedad. Como abogados, tenemos la responsabilidad ética de defender los derechos de las personas y garantizar que se aplique la ley de una forma justa e imparcial. Esta dimensión ética del derecho implica un compromiso con la protección de los derechos humanos y la igualdad ante la ley. Además, la práctica legal ofrece oportunidades significativas para poder servir a la comunidad y contribuir al bienestar público. El estudio del derecho capacita a los estudiantes y a todos aquellos litigantes para poder comprender y defender de una manera objetiva e imparcial los derechos individuales y colectivos. Esto incluye el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión, la protección contra la discriminación y diversas garantías fundamentales. Al elegir estudiar derecho, se asume la responsabilidad ética de utilizar este conocimiento y esta formación profesional para empoderar a las personas y proteger sus derechos frente a posibles abusos de poder. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué dices tú? Disfruto muchísimo esto en mi carrera y por eso lo elegí. La verdad es una pregunta muy interesante. Creo que de una persona que está siendo autoritaria o que está oprimiendo a un sector de la población o a una persona en particular, que tú tengas esa facultad de conocimientos para poder impedir, poner un alto o solicitar una sanción para una persona que está siendo agresora y lograr generar un estado de paz para la víctima es la satisfacción más grande que puede proporcionarme la carrera de derecho. El tema que vamos a ver el día de hoy es delitos sexuales. Entonces, más o menos cuéntanos de qué trata delitos sexuales, cómo es que este tipo de casos se llevan a cabo. Ok, para que podamos hablar y podamos abordar adecuadamente el tema de delitos sexuales, hay que establecer un principio fundamental. Y este principio se basa en el consentimiento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pondero y pongo en primicia el consentimiento. Para que se pueda llevar a cabo cualquier delito de índole sexual, el consentimiento se tiene que ver perpetrado.
¿de acuerdo? Hay distintos tipos de consentimiento. En primer lugar, tenemos el consentimiento libre, que es aquel consentimiento que se da sin manipulación, sin presión, sin amenazas o influencias externas. En ningún momento te estás viendo tú coaccionado para tomar una decisión y para brindar un sí o brindar un no. En segundo lugar, tenemos el consentimiento específico. El consentimiento específico recae sobre una acción determinada y no implica el consentir otra acción. Y podemos ejemplificarlo de una manera muy sencilla. Cuando tú te encuentras en determinado momento o en determinado lugar con una persona con la que en esa situación te estás sintiendo cómoda o cómodo y hay una interacción física en la cual se están besando, tu consentimiento es hacia esa acción en específico, hacia esa acción en particular, pero el que tú des un consentimiento de un beso no faculta ni le da derecho a la otra persona de creer que tu consentimiento abarca más allá de eso, que puede ser llegado a concluir a un acto sexual. Sí. Es consentimiento específico, si lo planteamos a grandes rasgos de esa forma, ya si quieres ser un poco más objetivo, es simplemente nos besamos, pero no vamos a llegar a nada más, tan se acabó. Sin embargo, muchas veces las personas malinterpretan el hecho de que una persona tenga un contacto físico con ellas y se creen con el derecho de poder escalar. Y el hecho de escalar sin un consentimiento genera ya una violación a la integridad física de la persona que está siendo agredida sexualmente y a su vez, pues está incurriendo en una conducta que está tipificada por los ordenamientos penales. El siguiente tipo de consentimiento es el consentimiento reversible. ¿Y en qué consiste este consentimiento reversible? Supongamos o ejemplifiquemos una cuestión en la que tú si acordaste llegar a tener una intimidad sexual con otra persona. Te encuentras tú en tu casa, en la casa de la otra persona, en algún hotel, en distinto lugar. Pero desde un principio tú estás, o tú diste, brindaste tu consentimiento para que se llevara a cabo esta relación sexual. Si a mitad de la relación sexual tú dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero continuar, no me siento cómodo con la relación sexual, cómo se está llevando, en ese momento estás poniendo y estás planteando un consentimiento reversible donde tú en un principio sí querías, pero en este momento ya. Y eso no le da el derecho a la otra persona de decir, ¿sabes qué? Se estableció desde un principio que sí, hasta que yo termine o hasta que yo me satisfaga sexualmente te voy a dejar ir, porque nuevamente estaría incurriendo en un delito. El siguiente ejemplo de consentimiento es el consentimiento informado, perdón, el cual se configura si la persona tiene toda la información sobre el acto sexual que se va a llevar a cabo. Ejemplificándolo de una forma específica, Ujú. supongamos que tienes una relación con una persona y se ponen de acuerdo para tener, es un noviazgo de años, se ponen de acuerdo para tener intimidad sexual, la persona accede y en el momento en el que accede y están a punto de iniciar este acto sexual, llega una tercera persona, un agente. En este caso, en este supuesto, la víctima no estaba consciente de que iba a verse involucrada una persona exterior. Entonces, en ese momento puede decir, ¿sabes qué? Yo no tenía conocimiento previo y no es mi decisión ni es mi intención continuar con este acto sexual. Y por último, podemos ejemplificar el consentimiento entusiasta, el cual corresponde declarar explícitamente que sí se desea realizar un acto sexual. Si quiero, se acabó. Ahora, una vez que dimos esta previa introducción para que podamos abordar adecuadamente qué es un delito sexual es toda conducta que se encuentra regulada y sancionada en este sentido en los códigos penales de cada entidad federativa, porque cada entidad federativa maneja un código penal distinto. Sin embargo, en cada código penal, dígase el estado de la República Mexicana que sea, contempla una clase y un listado de delitos sexuales. ¿De acuerdo? Retomando, un delito sexual es una conducta que atenta contra la integridad sexual de una persona y esta conducta está tipificada y sancionada por la ley. Lo característico de estos delitos es que implican el uso no consensuado. Es por eso la importancia
de comenzar esta conversación planteando qué es el consentimiento y por qué es tan importante. La gravedad de los delitos sexuales radica en el impacto que tienen en la vida de las víctimas, no solo a nivel físico, sino también emocional y psicológico, y esto genera o propicia secuelas que pueden ser duraderas. Siento siento que este tipo de temas es importante que la gente los conozca, porque capaz ya han pasado por este tipo de situaciones y no saben que son delitos sexuales y lo dejan pasar porque a lo mejor de que no, pues es que éramos pareja o, no están totalmente informados. Y ahorita sabiendo todo lo de los tipos de consentimientos, este, creo que no nos damos la oportunidad de conocer los temas a profundidad y son cosas muy útiles porque digo, ojalá que jamás se ocupe, pero es importante saberlos, ¿no? Porque, no sé, no solo te puede pasar a ti, sino a alguien cercano. Cuéntanos también, ¿cuándo es que podemos saber que hay indicios de un delito sexual? ¿Cómo es que nos damos cuenta? ¿Cómo sabemos que está pasando eso, no? Ok, retomando, es importante brindar esta información para todas aquellas personas que me están escuchando, para que sepan que no están desamparadas por la ley. A lo largo de esta entrevista hablaré específicamente de los tipos sexuales que se encuentran contemplados en el Código Penal, que se encuentran, eh, que ameritan una sanción punitiva, y cómo puedes tú como víctima afrontar y llevar a cabo una debida, un debido proceso legal para que tú encuentres un resguardo tanto emocional como psicológico. Ahora, volviendo a la pregunta que me habías mencionado con anterioridad, ¿cómo es o cuándo podemos saber que hay indicios de un delito sexual? Bueno, los indicios de un delito sexual pueden manifestarse de infinidad de formas. En primer lugar, pueden ser testimonios de la víctima o de testigos presenciales que describan el evento o comportamiento sospechoso. Y en este sentido es importante puntualizar dos cuestiones. En nuestra legislación penal hay delitos que se persiguen de oficio y delitos que se persiguen de querella. Y la diferencia radica en que los delitos que se persiguen de querella únicamente puede ir a presentar la denuncia ante el Ministerio Público la víctima o el ofendido o su tutor. Los delitos que se persiguen de oficio eh, son todos aquellos en los cuales, aunque la víctima no vaya directamente al Ministerio Público a presentar una denuncia por la comisión de un delito o no vaya un testigo, con el simple hecho de que sea conocimiento del Ministerio Público que hubo la posible comisión de un delito, es obligación de la Fiscalía iniciar un proceso de investigación. Ahora, ¿por qué abordé esta diferencia entre los delitos que se persiguen de oficio y se persiguen de querella? Los delitos sexuales abarcan eh, no se limitan a un solo tipo. Podemos encontrar el abuso sexual, el acoso sexual, la violación y el estupro. ¿El estupro qué es? Es el momento en el cual una persona mayor de edad tiene relaciones sexuales con una persona menor de edad. Pero ¿por qué puntualicé y por qué hice mención yo de los delitos que se persiguen de oficio y que se persiguen de querella? Porque el delito de estupro se persigue por querella. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente si la víctima o su tutor va a presentar una denuncia es cuando el Ministerio Público va a iniciar un proceso de investigación. A diferencia de los delitos de abuso sexual y violación. Pero bueno, retomando, además de la presencia de lesiones físicas en la víctima que pueden ser indicadores de que fue víctima de un delito sexual, también se pueden presentar cambios abruptos en su comportamiento, problemas emocionales como depresión o ansiedad y la presencia de evidencia física como pueden ser rastros seminales, pelos u otros rastros biológicos, los cuales pueden ser indicadores de un delito sexual. Y la evaluación de estos indicios requiere un análisis meticuloso por parte de expertos forenses y abogados especializados. Qué bueno que mencionas que
que las autoridades y así no van a dejar solas a las víctimas, porque justo creo que es una de las cosas que las personas que pasan por eso como que les da miedo, acercarse o, pues, buscar justicia, ¿no?, por lo que les hicieron. Entonces, sí, qué bueno que se haga visible que, pues, que las autoridades no los van a dejar solos y que van a ayudarlos a hacer justicia, que no estuvo bien lo que les hicieron. Entonces, sí, agradecemos mucho que les den el valor que se merecen, ¿no? Sí, claro. También, en todo el tiempo que tú has estado trabajando, estudiando en esto, en la carrera de derecho, ¿sí has pasado por este tipo de casos de delitos sexuales y cómo ha sido tu experiencia en esto? ¿Cómo te ha impactado a ti? Y claro, bueno, mi experiencia en casos de delitos sexuales ha sido una parte significativa en mi práctica profesional como abogado litigante. Estos casos, más allá de cualquier situación, presentan un desafío único debido a que a la sensibilidad y complejidad de los temas involucrados. He tenido la responsabilidad de representar a víctimas de agresión sexual, así como también a personas acusadas de cometer estos delitos. Y esto me ha brindado una perspectiva integral sobre el impacto devastador que pueden tener estos delitos en la vida de las personas, así como también sobre la importancia de garantizar una defensa justa y equitativa para todos los involucrados. ¿Cómo ha sido tu perspectiva desde el lado de la víctima hasta de defender al acusado también? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese tipo de los 2 casos, no? Bueno, como abogado defensor de, bueno, como abogado de la víctima, es importante que tú generes un grado de empatía suficiente para que puedas tú tener la certeza y la complejidad de lo que puede afectar o de la forma en la que afectó una conducta a una víctima. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que priorizar que durante todo el proceso no se revictimice a la víctima. Es muy importante. Y desde el otro panorama, cuando brindas una representación o los asuntos en los cuales se brinda una representación legal al imputado, es importante que en una audiencia inicial presentes una teoría del caso concreta y sólida para que no permitas tú que el asunto escale a una audiencia intermedia, propiciando que no se vincula a proceso a tu cliente y de esta forma eh, no podría decirse como tal que se dicta una sentencia en la cual se declara inocente porque no llegas a ese estatus tú procesal. Simplemente haces uso de las deficiencias procesales o de las deficiencias argumentativas en las que puede incurrir la fiscalía para que no vinculen a proceso a tu cliente. Es distinto y también tienes tú que valorar la situación porque es muy compleja. Jamás un delito, aunque sea el mismo, violación, acoso o abuso sexual, va a ser igual en ninguna situación. Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de brindar una representación legal a las víctimas o a los imputados, sí genera un panorama y una perspectiva distinta para que tú tengas esta capacidad objetiva y crítica de que no permitas guiarte por las acusaciones. Tienes que ser objetivo y profesional para que puedas brindar una representación legal adecuada y justa. Y la verdad, creo que el trabajo como abogado es un trabajo bastante respetable y bastante difícil en los puntos, ¿no? Porque son muchas cuestiones las que tienes que tomar en cuenta al momento de estar con el cliente, ¿no? Entonces, sí es como algo difícil, porque es como dices, pues, no puedes, tienes que estar como neutral, escuchar su punto y, pues, ver de qué manera puedes apoyarlo, ¿no? Si ya sabemos que estamos pasando por un tipo de estos casos, ¿qué es lo que tú como abogado recomiendas hacer? ¿Qué es lo que primero tendríamos que hacer o a quiénes tenemos que acudir en estos casos, no?
Bueno, como primera acción que debe tomar una persona que fue víctima de un delito sexual es buscar apoyo o ayuda emocional. Y esto puede incluir tratar el tema con familiares, amigos de confianza o con profesionales de la salud mental. Posteriormente, si no es que inmediatamente sea el consejo, sería acudir a denunciar el delito ante las autoridades competentes del Ministerio Público para que se dé inicio a una investigación formal. Además, es de suma importancia, es fundamental buscar un asesoramiento legal de un abogado especializado en delitos sexuales. ¿Por qué especializado? Para que tenga esta capacidad de guiar a la víctima a lo largo del proceso legal, protegiendo sus derechos y buscando justicia. Y dentro de todo esto, supongo que hay tipos de delitos sexuales. ¿Cuáles son algunos que podrías tú explicarnos, cuáles son y si has tenido que pasar por algunos de estos casos que te ha tocado defender? Claro, cuando hablamos en particular de los delitos sexuales, la legislación penal contempla un listado de todos aquellos que están pues, regulados y sancionados por la ley. Ujú. Voy a empezar a explicarlo desde el delito sexual, que tiene una punibilidad más baja. ¿Punibilidad a qué me refiero? A que la sanción privativa de la libertad es menor. Puedes tú llegar a un acuerdo reparatorio o puedes tú em, llevar el proceso sin que te veas privado de la libertad. Y esto puede ser, en un principio, el acoso sexual. ¿Y en qué consiste el acoso sexual? El acoso sexual es todas aquellas eh, todas aquellas insinuaciones o molestias de forma verbal hacia tu persona que, que tengan como propósito generarte un estado de ansiedad, porque tú como persona no es tu voluntad el hecho de que ni es satisfactorio que alguien esté externando palabras eh, regularmente con insinuaciones sexuales. Eso es acoso sexual, está tipificado por la ley y es Sí. sancionado. Ahora, el acoso sexual, como lo había mencionado previamente, únicamente es de forma verbal. ¿Qué pasa cuando ya estás tocando físicamente? Cuando tocas físicamente a alguien, ya estás contemplando, o bueno, ya se contempla en la ley el delito de abuso sexual. Sin embargo, acreditar el delito de abuso sexual en el sentido práctico puede llegar a ser complicado. En el momento en el que tú tocas a alguien del hombro o lo abrazas, se puede interpretar como un acercamiento físico que puedes tú tener normalmente con un amigo o con un familiar. Pero en el momento en el que el acercamiento físico que tú tienes no te hace sentir cómoda o cómodo y sientes tú una forma en la cual está moviendo, supongamos, su mano, ya es un abuso sexual. El abuso sexual es toda aquella conducta que implique un contacto físico que genere una satisfacción sexual, ¿de acuerdo? Y esta conducta puede ir desde un abrazo hasta que te toquen la pierna o tengan un acercamiento un poco más íntimo Sí. hacia tu persona. Escalamos al tipo sexual que es el que punitivamente tiene el grado más alto en cuanto a sanción respecto, y es la violación. Y la violación es toda aquella penetración, dígase vía oral, anal o vaginal, del miembro viril o de cualquier objeto externo. Puede ser una parte de tu cuerpo o puede ser cualquier objeto físico ajeno. Pero el hecho de que tú lo introduzcas en una persona en contra de su voluntad constituye el mismo delito de violación. Si vía oral tú introduces algo, pero el hecho de introducir en contra de la voluntad de la persona a la cual se la estás introduciendo te genera un placer, es violación. El hecho de introducir un dildo, dígase anal o vaginalmente, igual se contempla como violación. Estrictamente no tiene que ser un miembro viril o una parte de tu cuerpo. Asimismo, también se contempla, bueno, la legislación contempla como delitos sexuales todo aquello que tiene que ver con la explotación sexual infantil, que es el uso de menores en actividades sexuales, la pornografía infantil, que es la producción, distribución o posesión de material sexualmente explícito de menores, y esto también tiene una relación con la ley Olimpia. Como ha sido de conocimiento actual,
el hecho de que tú tengas en tu posesión, en tu dispositivo electrónico, una foto íntima de una persona, pero tú la distribuyas sin el consentimiento de alguien más, estás incurriendo en un delito. Y por último, el sexting no consensuado, que es el envío no deseado de mensajes sexuales. Muchas personas, infinidad de veces, tristemente más las mujeres han sido víctimas de esto, de que de la nada les llega una foto por mensaje de algún hombre que está mostrando su miembro viril. Y esto, como tal, está legislado y está contemplado como acoso sexual. Se presentan los medios probatorios suficientes, capturas de pantalla, en una audiencia inicial, en la cual tú estás externando como fiscalía, presentas o tienes tú, presentar, no, presentas tú en un momento procesal oportuno, una audiencia intermedia, pero haces del conocimiento del juez que tienes tú elementos que acreditan la comisión del delito de acoso sexual, en la cual una persona, dígase hombre, dígase mujer, envió fotos eh, de su cuerpo sin consentimiento del receptor. Esos a grandes rasgos podrían considerarse el tipo de delitos sexuales que tiene contemplada la legislación mexicana. Oye, que igual es importante saber de todo esto, digo, con todo esto que ya viene el 8M y son temas que están como un poco más visibles en estos días. Muchas veces estamos en situaciones parecidas y por el shock, por el miedo o por lo que sea, no sabemos qué hacer y no tenemos la información suficiente. Saber que hay personas que nos pueden ayudar, como los abogados, como las autoridades, y saber que ninguna persona está sola, ¿no? En este tipo de casos. Entonces, sí es importante que las personas que nos estén sintonizando, pues pongan atención en cada punto y nada, que agradecemos mucho todo lo que hacen ustedes, los abogados, la verdad, por el apoyo a todas las personas. Y tú como abogado, como ya casi profesionista, que ya estás a punto de terminar tu carrera, ¿qué consejo o consejos les darías a las personas que quieren estudiar esta carrera? ¿Cómo los podrías motivar para que puedan tomar la decisión de que estudien esto, no? Bueno, para todos aquellos que deseen dedicarse a la abogacía, especialmente en el ámbito penal y en casos que involucren delitos sexuales, es esencial y es de suma importancia desarrollar una comprensión profunda de la ley y los procedimientos legales relacionados con este tipo de casos. Además, se requiere una capacidad empática y de escucha activa para poder trabajar con las víctimas traumatizadas y personas en situaciones de vulnerabilidad. Es importante también mantenerse actualizado sobre todos los avances legislativos y a la jurisprudencia en materia de delitos sexuales, así como buscar oportunidades de capacitación y supervisión para mejorar continuamente las habilidades profesionales y éticas necesarias para abordar estos casos de una manera efectiva. Alan, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta grandiosa entrevista, por toda la información que nos diste, que estoy segura que el tiempo no nos bastaría si entráramos más a fondo con este tema. No, gracias a ti. La verdad es que ha sido un placer tener esta conversación contigo y poder generar un poco más de conocimiento a todas aquellas personas que nos escuchan para que sepan que tienen un respaldo y ante cualquier vulneración hacia su persona, en la ley se encuentra regulada una legislación que los va a amparar y los va a proteger. Te agradezco tu tiempo. Para mí siempre va a ser un gusto hablar contigo y muchas gracias por darme la oportunidad de este espacio para hablar de este tema en particular. Pues muchas gracias. Esperamos que esta información les haya sido útil a todas las personas que nos están viendo y espero que nos podamos ver pronto para poder hablar sobre otros temas legales y que nos puedas platicar y enseñar sobre todos tus conocimientos. Claro que sí. Muchas gracias.